Los incendios en quirófanos son eventos raros, pero potencialmente devastadores que afortunadamente se pueden prevenir siguiendo recomendaciones bien establecidas. Cada miembro del equipo quirúrgico debe estar educado y entrenado para seguir los principios de prevención de incendios en el quirófano. Este video explora los elementos clave de las recomendaciones actuales basadas en el algoritmo de prevención de incendios de la Anesthesia Patient Safety Foundation, conocida en español como la Fundación para la Seguridad del Paciente de Anestesia. Los incendios requieren 3 elementos: una fuente de ignición, una fuente de combustible y un oxidante. Un incendio puede ocurrir cuando los 3 elementos se combinan en la proporción adecuada. En el quirófano, las fuentes de ignición, fuentes de combustible y oxidantes son abundantes. La mayoría de los incendios en quirófanos ocurren durante cirugías que involucran la cabeza, la cara, el cuello y la parte superior del pecho. La cirugía en estas áreas acerca las fuentes de ignición a las vías respiratorias del paciente, donde se pueden estar utilizando oxidantes como el oxígeno u óxido nitroso. La práctica común de utilizar una fuente de oxígeno al 100% durante la sedación con una vía aérea natural es la causa principal de la mayoría de los incendios graves en quirófanos. Limitar la concentración de oxígeno suministrado o controlar la vía aérea para evitar que el oxígeno enriquecido llegue al campo quirúrgico son estrategias fundamentales de prevención. Para procedimientos en las vías respiratorias, es esencial limitar la concentración de oxígeno a menos del 30% y evitar el óxido nitroso, incluso cuando se utiliza un tubo endotraqueal. Prevenir los incendios en quirófanos requiere una evaluación exhaustiva de riesgos antes de cada anestesia y una gestión cuidadosa en procedimientos de alto riesgo. La comunicación entre el cirujano y el profesional de la anestesia durante el protocolo universal previo al procedimiento y durante el procedimiento es necesaria para acordar la evaluación del riesgo de incendio, así como para confirmar el uso de fuentes de calor y el plan para gestionar los oxidantes. En todos los casos, las enfermeras y los cirujanos deben evitar la acumulación de preparaciones cutáneas a base de alcohol y permitir un tiempo adecuado de secado. La primera pregunta que se debe hacer durante la evaluación de riesgos es: ¿el paciente está en riesgo de sufrir un incendio quirúrgico? Los procedimientos que involucran la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho, donde se utiliza una fuente de ignición, se consideran de alto riesgo para un incendio quirúrgico debido a la proximidad de las vías aéreas y la posibilidad de una alta concentración de oxidante. Si el paciente no está en riesgo, proceda, pero haga evaluaciones frecuentes de los cambios en el riesgo de incendio. Si, por otro lado, el paciente está en alto riesgo, debe preguntarse: ¿el paciente necesita suplementación de oxígeno? Si la respuesta es no, permita que el paciente respire aire ambiental. Sin embargo, si el paciente necesita suplementación de oxígeno, es necesario mantener una concentración de oxígeno mayor del 30% para mantener una saturación adecuada de oxígeno. Si no es necesario, utilice un dispositivo de suministro como un mezclador o una toma de gas común para mantener la concentración de oxígeno por debajo del 30%. Si se necesita una concentración de oxígeno suministrado mayor del 30% para mantener una oxigenación adecuada, asegure la vía aérea con un tubo endotraqueal o un dispositivo de vía aérea supraglótica. Aunque asegurar la vía aérea es el método preferido para prevenir incendios, en casos raros en los que el uso de un dispositivo de vía aérea crea un riesgo indebido o no es factible, la acumulación de oxígeno en el campo quirúrgico se puede minimizar mediante el uso de campos quirúrgicos abiertos para proporcionar una amplia exposición del sitio quirúrgico a la atmósfera. En resumen, la administración abierta de oxígeno enriquecido es la causa principal de la mayoría de los incendios graves en el quirófano. Asigne un riesgo de incendio a cada procedimiento e identifique situaciones de alto riesgo de incendio. Trabaje con todos los miembros del equipo a lo largo del procedimiento para minimizar la presencia de una atmósfera enriquecida con oxidantes en proximidad a una fuente de ignición. Controle el oxígeno suministrado a menos del 30% en situaciones de alto riesgo. En casos raros donde controlar la vía aérea tiene riesgos inaceptables, configure los campos quirúrgicos para minimizar la acumulación de oxígeno y óxido nitroso y evite que estos oxidantes fluyan al sitio quirúrgico.
Controle la vía aérea con un tubo endotraqueal o un dispositivo de vía aérea supraglótica si la concentración de oxígeno suministrado no se puede mantener por debajo del 30%. Siempre permita que las soluciones de preparación de la piel se sequen. Comuníquese con el cirujano siempre que se pueda utilizar una fuente de ignición cerca de una atmósfera enriquecida con oxidantes o cuando haya un aumento potencial en la concentración de oxidantes en el sitio quirúrgico. Humedezca las gasas y esponjas utilizadas cerca de una fuente de ignición. Al comprender las causas de los incendios e implementar estrategias de gestión recomendadas, el personal de anestesia y el personal del quirófano pueden trabajar colaborativamente para prevenir incendios quirúrgicos.